microbiología y trabajamos con la parte de los cultivos, nuestros materiales tienen que estar estériles. Por decir, nuestras cajas Petri donde vamos a preparar nuestros medios de cultivo tienen que estar estériles. Nuestras asas con las que vamos a hacer la siembra tienen que estar estériles. Si nosotros vamos a colocar los discos de antibióticos en las cajas Petri para ver un proceso que se llama antibiograma, tienen que estar estériles. ¿Por qué? Porque si eso no está estéril, todo ese material que nosotros vamos a utilizar no estuviera estéril, pues podemos contaminar nuestro medio de cultivo y nos puede crecer cualquier otra cosa menos el microorganismo que esté causando la infección. O en todo caso va a salir un cultivo contaminado con la bacteria que causa la infección más la que nosotros hemos, se puede decir, puesta accidentalmente por no tener un buen material esterilizado. Es como a veces pueden ocurrir también las infecciones cuando hablamos de esterilización, en el caso de alguna cirugía, en el caso de algún proceso invasivo en el organismo de un ser humano o de un animal, porque si no tenemos el material bien estéril, y por decir, hacen una cirugía con un bisturí, qué sé yo, ocupan pinzas, y eso no está bien esterilizado, pueden causar una infección, ¿no es cierto? Si este material estuviera contaminado con algún tipo de microorganismo, por no haber tenido un buen proceso de esterilización. ¿Qué significa esterilización? Tenemos que entender que esterilización es la destrucción total de todo microorganismo, incluyendo aquellos microorganismos que tienen esporas. ¿Se acuerdan que hemos visto en la unidad 2 que eran las esporas? ¿No es cierto? Las esporas lo presentan algunos microorganismos, algunas bacterias. Y se acuerdan que les decía que las esporas protegen a estas bacterias del medio ambiente. Pueden estar muchos años suspendidas en el ambiente y soportar altas temperaturas, soportar temperaturas también bajas. Entonces, por eso es que decimos que el proceso de esterilización destruye todo tipo de vida, de microorganismos, inclusive aquellos que tienen esporas, ¿ya? Con eso nos aseguramos que ese material puede ser utilizado para los procesos que nosotros queremos realizar. Según este autor, Spalding, los elementos que se van a esterilizar se dividen en estos tres grupos que ven ustedes en la pantalla. Aquellos que son los artículos críticos, los semicríticos y los no críticos. Es decir, aquellos elementos que se van a esterilizar se dividen en estos tres grupos. Los artículos críticos, ¿cuáles son? Son aquellos que si nosotros los utilizamos en un paciente, si no estuviera bien esterilizado, le puede producir un alto riesgo de infección, porque puede estar contaminado con cualquier tipo de microorganismo, ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea hongo, parásito, cualquier tipo de microorganismo. Entonces, estos artículos críticos son generalmente los que ingresan y hacen procesos invasivos, los que se utilizan para la cirugía, los catéteres, la sonda, las bránulas, todo eso que va a ingresar en el organismo es un artículo crítico. Ahora, aquellos artículos semicríticos son aquellos que van a entrar en contacto con piel y aquellas mucosas que no están intactas, pero no hacen un ingreso tan, o sea, no se quedan, vamos a decir así, en el organismo, no se lo utiliza mucho, por decirlo, tubos para la endoscopía, son artículos semicríticos que tienen que también ser esterilizados. Y los no críticos son aquellos que simplemente tienen contacto con piel, pero no van a entrar directamente a lo que vendría a ser las mucosas, así directamente no. Entre estos no críticos tenemos lo que son las ropas de los pacientes, las ropas de cama, todo lo que son los medidores para las temperaturas, los tensiómetros, para medir la presión alta, para medir las presiones, ¿no es cierto? Las camas, las barandas, todos esos son artículos no críticos, que se les hace generalmente, como no entran directamente en contacto al interior del organismo del ser humano, entonces simplemente se hace un proceso no de esterilización, sino de desinfección. Aquí podemos ver, estos vendrían a ser artículos críticos. ¿Por qué? Porque son utilizados, ¿no es cierto?, en procesos invasivos. En este caso vemos materiales que utilizan los dentistas,
A veces tienen que limpiar, tienen que sacar las caries, hacer tratamientos de conductos, entonces todos esos materiales deben estar altamente esterilizados. Aquí tenemos estos que serían semicríticos, porque tienen cierto contacto, como ser los nebulizadores para los pacientes, tienen que igual ser desinfectados, ¿no es cierto? Para que, como los nebulizadores se utilizan a veces para un paciente, se lavan, ¿no es cierto? Se esterilizan y luego son utilizados para otro, pero son semicríticos porque en sí no ingresan tanto dentro del organismo del ser humano. Y como no críticos podemos tener los medidores de temperatura, porque van a estar, los colocan generalmente en la axila, ¿no es cierto? Y luego en los centros de salud donde ustedes van, los colocan en unas botellitas de alcohol o los desinfectan con una torunda de algodón con alcohol. Entonces, estos vendrían a ser algunos de los artículos que se deben, de acuerdo a la clasificación, como artículos críticos, no críticos y semicríticos. Ahora es importante conocer algunos términos cuando nosotros hablamos de esterilización, desinfección, que son antisépticos. Cuando hablamos de esterilización, ese término, ya hayamos mencionado, significa la destrucción total de los microorganismos. Es decir, el microorganismo no tiene que tener ese objeto ningún tipo de microorganismo. Por eso es un proceso de esterilización que se lleva generalmente. Ese proceso de esterilización, dependiendo de los materiales que se van a esterilizar, se someten generalmente a altas temperaturas de calor para que queden esterilizados. Eso sería un tipo de esterilización, pero hay materiales, como por decir la jeringa, como por decir las mangueras de suero, ¿cierto?, que no se pueden esterilizar mediante el calor, sino que ya se ocupan otros tipos de procesos de esterilización, porque si ustedes esas mangueras, ese material plástico, los someten a altas temperaturas de calor, pues estos van a quedar destruidos. Otro término que es importante que conozcan es el término de sanitizante. Este no, a diferencia del anterior, solamente disminuye la carga microbiana, ¿ya? Solamente va a disminuir la carga microbiana. Este entonces hace una eliminación o muerte de todos los microorganismos, y este simplemente disminuye la carga microbiana a un nivel que vaya a ser seguro para la salud de la población. Y al igual que este de acá, solamente se aplica a objetos inanimados, es decir, metales, ¿no es cierto?, vidrio, plástico, algo que no tiene vida. Un desinfectante es un agente que va a eliminar la carga generalmente microbiana total de la superficie, que están también obviamente inanimadas. Entonces lo que hace es eliminar la carga microbiana en superficies inanimadas. Es decir, nosotros desinfectamos, ¿cierto? Ahora con lo que estamos, volviendo a los temas del virus del COVID, cuando una persona está con COVID, una de las recomendaciones es el aislamiento para que no contagie a las demás personas del hogar, ¿cierto? Entonces, se lo aíslan. ¿Y qué recomienda la OMS? Hacer un proceso de desinfección de por decirlo, de las habitaciones, de todo lo que esa persona pueda manipular, las manivelas de las puertas, ¿no es cierto? Y ese desinfectante generalmente lo que más utilizábamos nosotros es la solución de hipoclorito de sodio. Entonces, ese es un proceso de desinfección. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento aquí, estos tres son en objetos inanimados, ¿cierto? Esterilización, sanitizante y desinfectante. Ahora, ¿qué es un antiséptico? El antiséptico es aquel que va a reducir también la presencia de los microorganismos que puedan ser patógenos, y esto sí ya se hace por decir, en las personas, en los animales, porque estos antisépticos se utilizan generalmente sobre la piel, o algunas veces sobre algunas mucosas, ¿no es cierto? Pero solamente de uso externo. Entonces, estos tres objetos inanimados y este antiséptico que puede ser utilizado en los seres humanos, y este antiséptico nos referimos, puede ser a que, por decir, la solución de Lugol es un antiséptico, lo que nosotros conocemos como mertiolate,
¿no es cierto? También es un antiséptico. Todo eso y son utilizados ¿dónde? Sobre la piel. Esta violeta de genciana también es un antiséptico, entonces todos esos vendrían a ser como antisépticos. Aquí podemos ver algunos procesos, en este caso que vendrían a ser de esterilización, ¿cierto? Aquí tenemos lo que son los pupinel, que estos son como unos hornitos en los cuales se introduce el material a esterilizar para después ser utilizado. Aquí podemos ver otro proceso de esterilización con calor igual, ¿no es cierto? Pero en baño María, para lo que en este caso tenemos en la foto, en la imagen, las mamaderas de los bebés, ¿no es cierto?, están siendo esterilizadas con calor, pero más que nada en un baño María, no directamente al fuego, porque si no se deja. Si nosotros metemos este material plástico aquí a la estufa, sale quemado. Ahora, hay agentes antibacterianos que son esterilizantes y hay otros agentes antibacterianos que pueden ser desinfectantes. Y hemos visto, ¿no es cierto? Esterilizante destruye todo tipo de vida y desinfectantes generalmente que son utilizados sobre la piel. Pueden ser utilizados en los seres vivos. Ahora, ¿qué provocan generalmente estos tipos de agentes? Provocan pérdida de la viabilidad de los microorganismos. ¿A qué nos referimos con pérdida de la viabilidad? Es decir, que estos microorganismos pierden la capacidad, podemos decir nosotros así, de seguir su proceso metabólico, de hacer sus reacciones de síntesis, de degradación y, por tanto, reproducirse, ¿no es cierto? Pierden esa viabilidad. Estos pueden ser por agentes físicos. En los agentes físicos como esterilizantes podemos tener el calor, las radiaciones. Por agentes químicos en los cuales utilizamos sustancias como ser el óxido de etileno, el formol, agentes antioxidantes, soluciones antisépticas. ¿Qué más van a provocar estos agentes? Provocan separación de los microorganismos de la sustancia líquida, es decir, si están suspendidos en una sustancia, podemos también hacer otro tipo de esterilización, otro que se conoce como filtración. Estos son procesos en los cuales nosotros podemos hacer procesos de esterilización físicos, químicos y también procesos son filtración. ¿Cuáles son más efectivos? Obviamente que los físicos son más efectivos que los químicos. Vendrían en primer lugar los físicos, segundo lugar los químicos y en tercer lugar por filtración. Porque a veces en la filtración, dependiendo del poro, de la porosidad que tenga el filtro que nosotros estamos utilizando, puede ser que a veces algunos microorganismos de menor tamaño, sobre todo los virus que son bastante pequeñitos, puedan pasar y no ser eliminados completamente. Vamos a ver la esterilización, procesos de esterilización por agentes físicos. Cuando hablamos de físicos, ¿de qué hablamos? Hablábamos de calor, ¿no es cierto? Y de las radiaciones. Entonces, este proceso de esterilización por calor se puede dar por dos formas. Por un calor húmedo y por un calor seco. Esto pertenece aquí a lo que es la parte de calor. Calor húmedo y calor seco. Es un proceso, ¿cuál es un proceso de esterilización físico? El calor. ¿Qué tipos de calor se puede aplicar para hacer la esterilización? Calor seco y calor húmedo. Otro de los tipos que hayamos visto de métodos físicos de esterilización es por radiación. Y estas radiaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser las radiaciones ionizantes y pueden ser las radiaciones ultravioletas, ¿ya? Cada una tiene una función diferente, penetran más a veces unas que otras. Ahora vamos a ir viendo el método físico de esterilización por calor, en la cual la mayoría de los microorganismos son susceptibles a este proceso de esterilización. ¿Qué va a provocar cuando nosotros le damos calor a un microorganismo? ¿Qué produce el calor? Es decir, las temperaturas elevadas en estos microorganismos y en estas bacterias.
lo que produce es una desnaturalización de las proteínas que forman ese organismo, esa bacteria en este caso, se va a fusionar. ¿Por qué? Porque se van a deshidratar por la calor, ¿no es cierto? Y va a haber una desorganización en su interior de todo lo que son las membranas, de todo lo que son los, en este caso, los organelos que están suspendidos en el citoplasma, se van a desorganizar, se van a fusionar, se van a unir, entonces la bacteria va a llegar, o el microorganismo va a llegar a morir. Como todo proceso de esterilización, ¿se acuerdan que ayer habíamos mencionado cuando hablábamos de la solución de hipoclorito de sodio? Yo les decía que para que tenga acción ese desinfectante, tenía que tener una concentración y un tiempo de acción, ¿no es cierto? La concentración podía ser a 0,5, 1%, a 2%, y el tiempo que ustedes tenían que dejar, yo les había dicho que si había un derrame en el mesón, cubrían con un papel absorbente y agregaban la solución concentrada a una concentración determinada de lavandina y dejaban actuar mínimo 20 minutos. Entonces, en este caso, en el calor, ¿qué es lo importante? Es la temperatura y el tiempo de exposición. Es decir, ¿a qué temperatura estamos sometiendo ese material o ese microorganismo que queremos eliminar? Y el tiempo necesario para que este microorganismo llegue a morir completamente y sepamos que ese material que estamos esterilizando está completamente limpio. Habíamos también mencionado que hay dos tipos de calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el calor? Lo que produce el calor es una desnaturalización de las proteínas. ¿Y qué hace? Desorganiza todo, ¿no es cierto? Todo se desorganiza en el interior de, en este caso vamos a decir, del microorganismo o de las células, si estamos hablando, porque las bacterias son organismos unicelulares. Entonces, ahora, el calor húmedo produce lo que es la desnaturalización y aparte la coagulación de las proteínas, es decir, esas proteínas se coagulan y ya no es reversible ese proceso. Es decir, si nosotros le quitamos la temperatura, no se va a volver a revertir el proceso de la coagulación que ha habido. Esas proteínas ya quedan destruidas. ¿Y por qué mencionamos las proteínas? ¿Por qué decimos que hay desnaturalización de proteínas? Porque si ustedes recuerdan cuando hemos visto el tema de la célula, habíamos mencionado que hay un elemento, ¿no es cierto?, en su composición de las células, en ambas, tanto en las eucariotas como en las procariotas, que eran los ribosomas. Y en los ribosomas habíamos dicho que se producía la síntesis de las proteínas. Y de ahí, de esa síntesis de las proteínas, estas se dirigen a los sitios donde van a ser utilizadas. La membrana plasmática o citoplasmática, también si ustedes ya lo hemos visto en el tema de la célula, y les mostré un videíto donde se ve, ¿no es cierto?, la bicapa fosfolipídica, y en medio habían como unas estructuras que pasaban grandes, que eran las proteínas. Entonces, también forman parte de las proteínas de lo que es la estructura de la membrana plasmática. Entonces, con el calor, todas esas proteínas se van destruyendo, se van desnaturalizando. El calor húmedo, ¿qué es lo que hace? El agua es muy reactiva, conduce muy bien el calor, ¿cierto? Y muchas de las estructuras que forman parte de las células, como ser los DNA, los RNA, las proteínas, el DNA está formado también por proteínas, el RNA también. Entonces, todas estas van a ser dañadas cuando nosotros produzcamos o le proveamos de mucho calor a ese microorganismo. Entonces, a altas temperaturas, todas esas fuentes de uniones que tienen estos materiales biológicos como el DNA, las proteínas, que son pues generalmente fuentes de hidrógeno, se van a destruir. Ese vapor de agua posee un alto coeficiente de transferencia de calor y es mucho más elevado que el aire. Entonces, por eso, si nosotros hablamos entre calor húmedo y entre calor seco, es más efectivo el proceso de esterilización por calor húmedo. ¿Ya? Es más rápido, es más efectivo. ¿Por qué? Porque el agua, ese vapor que se va formando dentro del equipo en el cual nosotros hacemos la esterilización por calor húmedo, hace que se destruyan más rápidamente en sí estos microorganismos.
¿Qué elemento nosotros empleamos para la esterilización por calor húmedo? Este de acá es el que más utilizamos. Este es igual con calor húmedo, pero más parece como si fuera un pupinel, pero es con calor húmedo igual. Y este es el que nosotros tenemos en el laboratorio como equipo, que es el autoclave. Esto es similar a una olla de presión. Entonces nosotros, aquí en la base, se coloca agua y viene como una segunda olla adentro que queda sobre el agua, no dentro del agua, sino queda sobre, porque hay una rejillita de metal en la cual queda asentada la segunda olla que va dentro. Entonces, dentro de esa olla nosotros metemos todo el material que nosotros queramos esterilizar. ¿Qué vamos a esterilizar ahí? Por decirlo, cultivos que ya están contaminados, las cajas Petri que están contaminadas, y también podemos esterilizar los medios de cultivo que nosotros vamos a preparar. Es decir, pueden ser tanto cosas contaminadas como no contaminadas. ¿Qué es lo importante acá? Aquí, ¿qué habíamos dicho que teníamos que controlar en el proceso de calor? La temperatura y el tiempo de exposición, ¿no es cierto? Entonces, para que un material quede completamente esterilizado en este equipo que nosotros llamamos autoclave, tenemos que dejar el material, generalmente es de 15 a 30 minutos, a 121 grados centígrados, tiene que alcanzar esta autoclave para que se esterilice. Ahora, ¿cuándo controlamos nosotros el tiempo de esterilización? Si ustedes ven acá, se logra observar, hay un relojito, ¿no es cierto?, que es el que nos marca la temperatura. Entonces, nosotros colocamos el material, aseguramos bien las tapas, la aseguramos bien, encendemos el autoclave y controlamos. Esto, obviamente, cuando ustedes lo enciendan, va a estar en 0. Ustedes, una vez encienden, no tienen que controlar el tiempo, es decir, los 15 minutos, que es generalmente lo que nosotros dejamos, 15 minutos. No lo tienen que controlar una vez lo enciendan. Tienen que esperar que esto llegue a 121 grados centígrados, y una vez ustedes ven que llegó a 121 grados centígrados, que es lo que tenemos acá, recién empezamos a controlar los 15 minutos. No desde que lo encienden, vuelvo a repetir, sino desde que el autoclave hubiera alcanzado los 121 grados centígrados. De ahí recién nosotros empezamos a controlar el tiempo de esterilización, ¿ya? Entonces, es un método sencillo, fácil y económico que se utiliza para esterilizar material. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este proceso de esterilización de calor húmedo en un autoclave? Es que algunos componentes no se pueden esterilizar por calor húmedo. Por decir, sustancias que se vayan a mojar no se pueden. Material con papel no se puede esterilizar ahí. Algodones no se pueden esterilizar. ¿Por qué? Porque se van a humedecer, ¿cierto? El material metálico tampoco se puede esterilizar en el autoclave. ¿Por qué? Porque se puede oxidar, puede llegar a oxidarse, a corroerse por la humedad. Entonces, esos materiales, esas son de las desventajas que tiene este método de esterilización. Su ventaja es que es un método rápido, económico, destruye a microorganismos, tanto las bacterias como las esporas, y lo más importante es que se hace de un tiempo muy rápido. Es decir, en 15 minutos ya pueden ustedes tener su material esterilizado, tanto si es que van a preparar algo con ese material o es para lavar el material, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja del calor húmedo. ¿Y cuál es el principal equipo que hace este proceso de esterilización? Es el autoclave. ¿Ya? Ese es el principal que hace este proceso de esterilización. Ahora, en el calor seco. En el calor húmedo decíamos que había una desnaturalización de las proteínas, ¿cierto? Y una coagulación. ¿Por qué? Porque como el agua conduce muy bien, es más reactiva, el agua ingresa dentro de la célula. Por eso es que también desordena todo. Ese agua caliente entra dentro de la célula. Ahora, en el calor seco, ¿qué ocurre? Como aquí no hay agua, es simplemente un vapor caliente que desprende el equipo. ¿Qué es lo que produce? Produce una desecación de la célula.
Es como cuando ustedes están en la calle, cuando hace una calor de 35, 36 grados en Santa Cruz, ¿qué ocurre? Empiezan a transpirar, ¿no es cierto? ¿Qué están ustedes? Deshidratándose. Después llegan a sus casas y toman un vaso de agua, un vaso de refresco, ¿para qué? Para hidratarse, ¿no es cierto? Entonces, eso ocurre, y es un calor seco lo que nosotros tenemos en ese caso. Entonces, similar a lo que ocurre cuando ustedes ven en la parte de un proceso de esterilización por calor seco. La célula se deshidrata, se deseca, la parte de agua que tiene en su interior la célula empieza a salir hacia afuera, queda como una vejiga cuando ustedes la revientan, una vejiga tienen con agua, la revientan y queda solamente la bolsita, ¿no es cierto?, el plástico de la vejiga. Entonces así queda la célula. Al producirse eso, obviamente va a perder toda la célula, ¿no es cierto?, todos sus electrolitos, todos sus procesos que le ayudan para su proceso de oxidación, metabolismo, se van a fusionar las membranas, se van a pegar en un lado de la membrana con el otro, entonces todo eso produce lo que es el calor seco. Y esto es por la transferencia del calor que se da, ya si hablamos cuando están los materiales en una estufa, que es el ocupinel, que es el lugar donde se hace la esterilización por calor seco. Entonces la transferencia del calor llega a los materiales, y si ese material está con microorganismos, los materiales le transfieren el calor, ¿cierto?, a los microorganismos. La desventaja es que este aire caliente penetra de forma más lenta que el proceso del calor húmedo, en la cual el agua ingresa más rápidamente. Esa acción del calor va a hacer que se destruyan también las proteínas, va a hacer que los lípidos también se destruyan, solo que cuando es calor seco se necesita una mayor temperatura para que pueda ejercer su acción este tipo de esterilización por calor. Cuando es seco, entonces se debe aumentar más la temperatura y también el tiempo de exposición es mayor, ¿ya? Uno de los principales equipos en los cuales nosotros hacemos la esterilización es la estufa o copinel, ¿ya? ¿Qué es esto? Similar hay también, pero para que nosotros hagamos incubación de microorganismos, ¿ya? Solo que aquí en la estufa y en el copinel nosotros le damos mayores grados de temperatura. Esto se requiere, como les había mencionado, mayor temperatura y mayor tiempo de exposición, a diferencia del calor húmedo que utilizábamos el autoclave. Las temperaturas pueden ir desde 120 a 180 grados, se requieren distintos tiempos. Por decir, si nosotros hacemos un proceso de esterilización en este equipo que es la estufa o copinel, a 140 grados tenemos que dejar ese material por lo menos 5 horas. Y a 160 grados, al menos 2 horas. ¿Qué relación ven ustedes acá? A mayor temperatura, menor tiempo. A menor temperatura, mayor tiempo de exposición, ¿cierto? En este equipo sí podemos, como es un calor seco, podemos esterilizar material de vidrio, que no va a salir húmedo, papel, el algodón, sí, el papel y el algodón, si lo ponemos a más de 160 grados, se va a quemar. No podemos ponerlo a más de 160 grados, ¿ya? Pero se puede esterilizar, pero tiene que ser menos de 160 grados, porque si no, podemos producir un incendio dentro del copinel. ¿Cuál es la ventaja? Como podemos esterilizar material de vidrio, material metálico, una de sus ventajas es esa, que el material metálico no se corroe. Se pueden también esterilizar sustancias en polvos, y no acuosas y sustancias viscosas. En este caso, cuando ustedes hacen la parte de, creo que es farmacia industrial, lo que pasan ustedes, hacen elaboración de medicamentos y de productos farmacéuticos. Entonces, ocupan este equipo para hacer esterilización de esos polvos o de esas sustancias que ustedes están preparando. La desventaja, obviamente, es el mayor tiempo de exposición que ustedes requieren, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que es mejor conductor el calor húmedo que el calor seco. Entonces, eso es lo más importante de lo que vendría a ser la parte de esterilización por el método del calor. Aquí podemos ver otra imagen donde vemos las estufas o copinel que son para la esterilización por calor seco.
Ahora, otro de los métodos de esterilización físicos, seguimos con los métodos físicos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que habíamos visto que eran dos? El calor y las radiaciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos las radiaciones. En el calor habíamos visto, ¿no es cierto?, que era el tiempo de exposición y la temperatura, que son lo que nosotros tenemos que controlar en un proceso de esterilización por calor. ¿Qué temperatura le vamos a poner para la esterilización y qué tiempo lo vamos a colocar? Ahora, aquí en las radiaciones depende de tres cosas, de tres factores. Depende del tipo de radiación, ya sea ultravioleta, ¿cierto?, ionizante, el tiempo de exposición, cuánto vamos a dejar lo que queremos esterilizar, y la dosis de radiación que se le va a administrar a ese material que nosotros vamos a esterilizar. Entonces, existen dos tipos, hemos mencionado, que vendrían a ser las radiaciones ionizantes. Algo en común que tienen ambos tipos de radiaciones es que lo que hacen es alterar las moléculas del DNA o del ADN. Ya eso generalmente es lo que hacen ambos tipos de radiación. Entonces, estas ionizantes lo que hacen es producen iones y radicales libres, que lo que van a hacer es van a alterar las bases de los ácidos nucleicos, las estructuras proteicas, también a las estructuras lipídicas de los microorganismos, que son componentes esenciales para que un microorganismo se desarrolle. Ácidos nucleicos, ADN, ARN, ¿no es cierto?, a las proteínas y a los lípidos. Entonces, estas ionizantes actúan sobre estos elementos. Penetran de forma muy bien y generalmente este tipo de radiaciones es la que se utilizan para los procesos de esterilización de materiales de plástico, como ser las jeringas descartables, las sondas, todo eso se esteriliza generalmente por este tipo de métodos. Las ionizantes, ese tipo de esterilización se lo utiliza a nivel industrial, ¿ya? En las fábricas donde hacen la jeringa, donde hacen todo lo que es material de plástico que se utiliza para la parte de, vamos a decir así, la parte de salud. No se la utiliza para medios de cultivo que estén contaminados, es decir, las cajas Petri que nosotros tenemos en el laboratorio y que ya las hemos utilizado y están con bacterias y las esterilizamos ya sea en el autoclave, entonces esta radiación ionizante no sirve para eso, ¿ya? Después las radiaciones ultravioletas, ¿qué hacen? Estas también afectan a las moléculas del ADN, que tendrían a ser los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, de los microorganismos, ya que van a formar dímeros con las pirimidinas que forman parte del ADN. Son menos penetrantes que las ionizantes, no penetran tanto. Por eso es que generalmente se utilizan para la desinfección simplemente de superficie. Estas radiaciones ultravioletas, como ustedes pueden ver acá, esta es una cabina de bioseguridad, y nosotros tenemos en los laboratorios también cabinas de bioseguridad, y en las cabinas de bioseguridad que se trabajan para hacer cultivo, vienen con unos foquitos alrededor que son focos que producen radiación ultravioleta. Entonces, ¿cómo se esteriliza? Dependiendo del lugar donde se haga el trabajo, si hay mucha afluencia de trabajo, ha habido alguna bacteria que nosotros consideramos que pueda ser multiresistente, no queremos que haya contaminación, se cubre la cabina de bioseguridad con papel madera, un papel oscuro, y luego se encienden las luces. ¿Por qué? Porque no es bueno mirar directamente con la radiación ultravioleta porque puede también afectar la vista. Donde también tienen estas radiaciones ultravioletas como procesos de esterilización en los quirófanos. En los quirófanos hacen las limpiezas y encienden las radiaciones ultravioletas para destruir microorganismos que puedan estar en la superficie, ¿ya? Superficies, no en el interior de objetos, como decir, por decir la pseudomonas, es una de las bacterias que es muy contaminante a nivel intrahospitalario, que se puede localizar en diferentes lugares, como ser los nebulizadores, como ser las perinas de agua. Entonces, esta radiación ultravioleta no llega a ingresar a esos sitios, solo lo que está por superficie.
Es por esto que decíamos que destruyen los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, las estructuras de las proteínas y todo eso, que cuando una mujer está embarazada, los rayos X son un tipo de radiación que pueden llegar a ser dañinas si hacemos muchos procesos de rayos X. Y es por eso que cuando las mujeres están embarazadas, no les hacen rayos X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas radiaciones pueden llegar a dañar al bebé, pueden llegar a dañar el material genético. Entonces, por eso es que no se hacen radiaciones a las mujeres embarazadas. Y tampoco es muy bueno someterse a muchos procesos de rayos X. Si ustedes alguna vez han ido a hacer sus rayos X, van a ver que las personas que trabajan en este rubro, es decir, los profesionales en la toma de muestra de rayos X, utilizan como un chaleco protector, ¿no es cierto? Y las paredes también de estos lugares donde se hacen los rayos X deben estar cubiertas con no recuerdo cómo se llama el metal o el material que tiene que recubrir las paredes para que esas radiaciones no salgan hacia afuera. Aparte de eso, los que toman rayos X, aparte de la protección que se colocan cuando van a tomar un rayo X, tienen un aparatito en el bolsillo generalmente, que es lo que va marcando el grado de radiación que ya ellos van teniendo. Si llegan a cierto puntaje, que no recuerdo bien también cuánto es el puntaje que ellos llegan, tienen que ir a descansar, los mandan a descansar para que vaya bajando la radiación. ¿Ya? Ahora vamos a ver los procesos de esterilización utilizando agentes químicos. Dentro de los compuestos químicos que se utilizan para esterilización pueden haber aquellos que sean esterilizantes, es decir, que van a ser más potentes, aquellos que sean desinfectantes y aquellos que sean antisépticos. Todos esos, tanto esterilizantes, antisépticos y desinfectantes, son compuestos químicos, ¿ya? Ahora, la efectividad de estos agentes también depende de 3 puntos. Así como el calor dependía habíamos dicho, de temperatura y tiempo, las radiaciones de tiempo de exposición, de la dosis, ¿no es cierto? Ahora los agentes químicos dependen también de la concentración, del tiempo y del pH, ¿ya? Para que puedan ejercer su efecto de ya sea esterilización, de desinfección o de antisepsia. La concentración va a variar con el tipo de agente químico que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a utilizar lavandina, si vamos a utilizar alcohol, si vamos a utilizar formol, si vamos a utilizar cualquier otro compuesto, depende del tipo de agente y también del microorganismo que nosotros queremos eliminar, ¿no es cierto? Ya que una misma concentración del agente puede producir un efecto diferente en diferentes tipos de microorganismos. Entonces la concentración varía con el tipo de agente y el tipo de microorganismo. Ahora el tiempo. Los microorganismos generalmente no son susceptibles a un agente en la misma forma. Algunos pueden ser más fáciles de destruir que otros. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿se acuerdan que aquellos microorganismos que tienen cápsulas, que tienen esporas, a veces podían ser resistentes a los agentes químicos, ¿cierto? Entonces, eso también va a depender del tiempo dependiendo del agente. Y el pH. El pH puede afectar a los microorganismos como a los agentes químicos. El pH, por decir, nosotros necesitamos para preparar cierto tipo de, hacer la dilución de un reactivo químico, y utilizamos un agua no adecuada para hacer esa dilución, puede hacer que el pH de ese agente varíe y eso va a afectar la efectividad, en este caso, del agente químico. Por decir un pH por encima de 7, generalmente lo que hace es incrementar la carga negativa de los microorganismos y afecta la concentración, en este caso, del agente desinfectante químico sobre la célula. El pH va a determinar lo que es el grado de disociación y efectividad del agente químico. Nosotros generalmente para preparar
por decir, la solución de lavandina la preparamos directamente con agua del grifo, no hay mucho problema. Pero hay algunos otros compuestos, por decir, el alcohol no se prepara con el agua de grifo, no podemos preparar el alcohol con el agua de grifo, tenemos que utilizar agua destilada. Peor si lo vamos a utilizar nosotros para lo que es las manos o desinfección de otros productos. Podemos tener los agentes químicos, ¿no es cierto? Estos de acá, que se utilizan como el proceso de esterilización, desinfección. Los podemos clasificar en antisépticos, aquellos que son desinfectantes y o esterilizantes. Entre los antisépticos que hayamos dicho que son los que se utilizan sobre organismos vivos, sobre la piel, ¿no es cierto? Podemos tener los alcoholes, el yodo, agentes cationes, los órganos mercuriales y algunos colorantes. Pueden ser compuestos que se utilizan como antisépticos. Ahora, aquellos que tienen poder desinfectante o esterilizantes, tenemos compuestos de cloro, los aldehídos, óxidos de etileno, los compuestos a base de fenol, y ciertos ácidos y ciertos álcalis pueden ser utilizados como desinfectantes. Vamos a ir hablando un poco de los que son los antisépticos, y vamos a entrar con lo que son los alcoholes. ¿Qué hacen los alcoholes? Generalmente en un microorganismo. Así como el calor, como las radiaciones, ejercían un efecto, ¿no es cierto? El calor húmedo generalmente decíamos que lo que hacía era desnaturalizar las proteínas. El calor seco lo que hace es una desecación de las células. Las radiaciones afectaban al material genético, ¿no es cierto? A los ácidos nucleicos, a las proteínas, a los lípidos. Entonces los antisépticos, en este caso el alcohol, ¿qué hace? ¿Por qué lo utilizamos como un antiséptico? Porque lo que hace generalmente es lesionar o dañar la membrana celular de los microorganismos. No se olviden que la membrana celular estaba formada por una bicapa de fosfolípidos, estaba formada por proteínas y por ciertas sustancias grasas, ¿no es cierto? Entonces, esa membrana celular es la que van a ir a lesionar los alcoholes. ¿Y qué es lo que hacen? Van a desnaturalizar también las proteínas que forman parte de la célula. Y desorganizan esa estructura de la membrana citoplasmática que está formada por los fosfolípidos. Ahora, ¿qué desventaja tienen los alcoholes? Ya que es un antiséptico, habíamos dicho que ¿quiénes son los que destruyen completamente? Son los esterilizantes, ¿no es cierto? Entonces, esto no va a destruir esporas, su acción germicida es lenta, y los alcoholes que son de cadena corta pueden tener un efecto nocivo. Se utilizan generalmente como antiséptico a una concentración del 50 al 70%. La más utilizada sí es al 70%. Esa solución de alcohol es la que más utilizamos como antiséptico. Y los alcoholes que más se utilizan vienen a ser el etanol, el isopropílico. El metanol es tóxico, ¿ya? Entonces el metanol no se utiliza como antiséptico porque es tóxico. Se utilizan estos dos a esta concentración, que es la más utilizada. ¿Y qué hacen? Van a lesionar la membrana celular, desnaturalizan proteínas y desorganizan la estructura fosfolipídica. Eso es lo que hacen lo que son los alcoholes. El que nosotros utilizamos, que nos limpiamos las manos ahora bastante, es el alcohol al 70%. Antes venía más que nada directamente al 96 y había que hacerse un proceso, un cálculo para hacer la dilución, ¿no es cierto? Pero ahora ya encontramos el alcohol al 70%, sin ningún problema, ya están directamente para irlo a comprar al 70%. Ahora, otro de los agentes químicos que se utiliza como antisépticos es el yodo. Este es un agente oxidante también. ¿Qué hace este en los microorganismos? Entonces, eso es lo que hace. Actúa sobre las proteínas, los ácidos nucleicos y las enzimas. Al final, las enzimas igual son parte de las proteínas, están formadas similarmente a su estructura. Se puede utilizar como tintura de yodo, se puede utilizar como yoduro de sodio también, que esta está generalmente mezclada con alcohol.
puede ser efectivo esta solución de yodo contra las esporas, pero a una concentración de 1600 partes por millón, ¿ya? Otros agentes antisépticos que podemos tener son los agentes iónicos y ampóteros. Estas van a ser sustancias que también van a lesionar la membrana celular, ya que van a desordenar también la disposición que tienen las proteínas y que tienen los fosfolípidos. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la estructura de la membrana celular, una bicapa fosfolipídica, en la cual estaban atravesadas las proteínas. Entonces, y aquí habían las cabecitas de los grupos fosfato, y aquí estaban las cadenas de los ácidos grasos. ¿Recuerdan que habíamos visto así? Y decíamos por bicapa porque habían dos capas. Entonces, todo ese orden que hay de la membrana, todo eso lo desorganiza. Van a liberar metabolitos que son tóxicos, van a interferir en el metabolismo, y todo el proceso de metabolismo de la célula se ve alterado. Entonces, no son, si bien estos agentes no destruyen las esporas, tampoco destruyen el bacilo de la tuberculosis, por eso dice que no son esporicidas ni tuberculicidas, aunque estén en altas concentraciones. Estos, la entreventaja que tienen es que no son corrosivos a los metales, si los vamos a utilizar, no corroen los metales, son estables, no son tóxicos y son baratos, ¿ya? Algunas veces los utilizan para algún tipo de material. Por decir, el alcohol puede llegar a dañar a veces lo que son los materiales de metal, y puede llegar también a veces cuando nosotros utilizamos un material de madera, también puede llegar a dañar esos materiales. Ahora tenemos otros antisépticos, como ser los órganos mercuriales, que esto es lo que más conocemos nosotros como el mertiolato. Ese es un antiséptico que pertenece a este grupo, a los órganos mercuriales. ¿Y qué hacen estos antisépticos? Esto lo que hacen también es que van a estabilizar las proteínas, inactivan las enzimas, y dentro de eso, como habíamos mencionado, tenemos al mertiolato, ¿cierto? Otro que utilizamos como antiséptico es el peróxido de hidrógeno, o lo que nosotros comúnmente conocemos como agua oxigenada. Este es débil, tiene capacidad oxidante y forma radicales libres dentro de la célula o dentro del microorganismo en el cual va a actuar. Generalmente se lo utiliza en forma gaseosa. Nosotros el que utilizamos para desinfección como antiséptico en la piel es de forma líquida, ¿cierto? Pero también se lo puede utilizar de forma gaseosa para desinfectar superficie, para descontaminar gabinetes en los cuales se trabaja con materiales biológicos, ya que no es tóxico, no produce sustancias que puedan llegar a causar cáncer. Uno cuando va a utilizar un reactivo, un agente químico, ya sea como antiséptico, ya sea como desinfectante, se tiene que leer muy bien si no es cancerígeno, cómo se puede exponer la persona, cuánto tiempo se puede utilizar, cómo se debe diluir, porque hay algunos que son bastante dañinos para la salud. Otros que se pueden utilizar como antisépticos también son algunos tipos de colorantes. ¿Qué hacen los colorantes? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los antisépticos lo que hacen es estar en la función, actuar sobre lo que son las proteínas, ¿cierto? Síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, también los colorantes van a actuar. Entre esos podemos tener la acridina, que es un tipo de colorante, o también algunos de estos colorantes pueden interferir en la formación de la pared celular, obviamente de aquellos microorganismos que tengan pared celular, ¿cierto? En este caso, la acridina, este colorante, va a ingresar donde hay dos bases que son sucesivas del ADN y las va a separar. Es decir, si hay dos adeninas juntas, en un ácido nucleico entonces va a ingresar entre esas dos y las va a separar. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando este ADN se transcriba en una molécula de ARN, va a haber un error en la duplicación de la cadena, ¿cierto? ¿Cuáles son los derivados del trifenilmetano? Uno muy conocido
ustedes lo deben conocer, es la violeta de genciana, o la violeta que se utiliza, ¿no es cierto? A veces cuando nos sale el herpes en los labios, o cuando sale una otra lesión que le agregamos violeta. Entonces, esa violeta de genciana pertenece a estos derivados del trimetilmetano. ¿Qué hace? Bloquea la conversión del ácido acetilmurámico en acetilmuramilpéptido. Entonces, eso es lo que hace la violeta de genciana, y eso así actúa como antiséptico. Entonces, ¿qué es un antiséptico? Es un agente germicida que se utiliza sobre la piel, el tejido vivo, ¿no es cierto?, para inhibir o eliminar los microorganismos. Inhibe su desarrollo, los altera, ¿ya? Pero a veces no los elimina completamente, por eso es que decimos que no es una destrucción total de los microorganismos. Ahora vamos a ver aquellos agentes químicos que se utilizan como desinfectantes o como esterilizantes. Desinfectantes y esterilizantes. Tenemos el cloro, que es el que más conocemos nosotros, que es el que más se utiliza, que puede ser cloro, clorforitos o cloramina, dependiendo de la elaboración, de la concentración, con qué están siendo elaborados, reciben diferentes nombres. Van a ser desinfectantes que van a actuar sobre qué. ¿Sobre qué actúan en el microorganismo? Actúan sobre las proteínas y los ácidos nucleicos también de los microorganismos. ¿Dónde actúa el cloro entonces? En las proteínas y en los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Esos son sus principales sitios de acción. ¿Qué van a hacer ahí? Van a oxidar los grupos sulfuro y van a atacar a los grupos aminos también y a los grupos indólicos. El producto clorado que más se utiliza en el proceso de desinfección es el hipoclorito de sodio, o también conocido como agua de lavandina. Este hipoclorito de sodio, o esa solución de hipoclorito de sodio, va a ser activa sobre las bacterias, generalmente la mayoría de las bacterias, inclusive dependiendo de su concentración, va a ser activa sobre algunas esporas, y puede ser utilizado entonces en materiales, generalmente en superficies. Es utilizado para la desinfección, como también puede ser utilizado para la desinfección de material contaminado, por decir cajas Petri, después de que se ha hecho el proceso de esterilización en el autoclave, se puede colocar las cajas Petri en solución de lavandina y después proceder al lavado normal con detergente líquido. A ver, la lavandina, así como viene, como nosotros lo compramos en el comercio, ¿no es cierto? Ya sea que compremos en frasquito, compramos en bolsita, así como viene la lavandina, no tiene poder desinfectante. Ya así directamente, si ustedes, por decir, como yo les decía, tienen un derrame en el laboratorio y lo cubren con el papel absorbente y van y le echan directamente lavandina, no tiene poder desinfectante. ¿Por qué? Porque la lavandina, así como viene de forma comercial, lo que tiene es poder blanqueador, es un blanqueante, no es desinfectante. Ahora, cuando nosotros combinamos lavandina con agua, se produce una reacción química cuando se junta el agua con la lavandina y se forma un ácido que se conoce como ácido hipocloroso, que ese sí es el que tiene el poder desinfectante. Entonces, por eso es que para que nuestra lavandina tenga poder desinfectante, tenemos que mezclarlo con agua para que se libere el ácido hipocloroso, que es el que sí tiene la función de actuar como desinfectante. ¿Ya? Entonces, eso que les quede claro. La lavandina, así como viene, no tiene poder desinfectante, solo tiene poder blanqueador. Para que se pueda utilizar como desinfectante, tenemos que hacer la combinación con el agua. Y aquí era lo que les mencionaba, y también lo vimos ayer, ¿se acuerdan cuando vimos la forma de preparación de la solución de la lavandina? El hipoclorito, cuando ustedes lo compran, puede venir en diferentes concentraciones. 5, 8%, dependiendo de la industria y dependiendo del país. ¿Ya? Generalmente las soluciones que se hacen pueden ser de diferentes soluciones, diferentes concentraciones, pueden estar al 0,5, al 1, al 2%. Eso ya dependiendo del sitio donde uno trabaje
y la concentración que maneje cada lugar. Pero por decir, para la desinfección de mesones, en los laboratorios se utiliza más que nada el 0,5%. Ya para material más contaminado se utiliza el 1%. Y si estuviera mucho más contaminado, podemos utilizarlo al 2%. Ahora, ¿sobre qué no podemos utilizar la solución de hipoclorito de sodio? Sobre material metálico. No se desinfecta material metálico con hipoclorito de sodio porque es bastante corrosivo. Van a fregar el material. Entonces, todo lo que es metal no se utiliza el hipoclorito de sodio. ¿Ya? Otro de los productos desinfectantes o esterilizantes que se utilizan son los aldehídos. Estos son también, se lo conocen como agentes alquilantes, que van a actuar igual sobre las proteínas, y lo que provoca es la modificación irreversible, en este caso de las enzimas, de las proteínas, y las enzimas que estén, como es irreversible, su daño que les produce esta sustancia, pues van a perder su actividad, ¿no es cierto?, enzimática. Pueden ser utilizados como desinfectantes y pueden también ser utilizados como esterilizantes estos aldehídos, dependiendo de la concentración a la cual se utilicen. Estos, al igual que el cloro, pueden también destruir las esporas, que puedan estar, si hay un microorganismo con esporas, lo pueden también destruir. Generalmente es más efectivo, el glutaraldehído es uno de los aldehídos que se utilizan, es más efectivo en una temperatura fría para hacer la desinfección. El formaldehído o formol se utiliza como gas también, y se utiliza generalmente para descontaminar ya sean edificios, ambientes. Ese formaldehído gaseoso, lo malo es que es bastante tóxico, es bastante irritante, cuando se coloca un ambiente, se lo cierra el ambiente y por lo menos tiene que estar cerrado hasta que baje la concentración, por lo menos unos 2 días tiene que estar cerrado el ambiente, porque si ustedes van y abren ese ambiente van a sentir ese olor irritante que les va a producir, puede llegar a ser muy tóxico. Otro de los compuestos que se utilizan como desinfectantes o esterilizantes son los compuestos fenólicos, que van a ser desinfectantes que van a provocar generalmente más lo que es lesión en la membrana citoplasmática, y lo que van a ir desordenando la membrana citoplasmática son también las proteínas, los fosfolípidos, y estos van a causar la filtración de los compuestos celulares y la inactivación de las enzimas ilices. Como si ustedes recuerdan, esta es la célula, ¿no es cierto? Aquí que está la membrana citoplasmática, que es la membrana de bicapa fosfolipídica, y aquí adentro están los organelos, el material genético, están los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, si van y dañan la membrana, si van y desestabilizan la membrana, la desestabilizan, va a haber pues la filtración de todos estos compuestos, ¿no es cierto? Se van a poder salir, se va a desnaturalizar, se van a inactivar las enzimas y luego va a haber una destrucción total de la célula. Este no se lo utiliza muy a menudo como desinfectante porque su olor es muy desagradable, también es muy irritante, y puede quedar residuo de estas sustancias en la superficie que se están desinfectando. Los que son más utilizados son el hexaclorofeno como desinfectante y los cresoles. No sé si alguna vez han escuchado bromuro de cresol. Los cresoles, esos son los que son utilizados. Pero a diferencia de los anteriores, del cloro y de los aldehídos, es decir, del formol, estos compuestos fenólicos no tienen acción contra las esporas, ¿ya? Las bacterias que están en forma de esporas. Otro es el óxido de etileno, que también es un agente alquilante, que se une igual a los compuestos hidrógenos lábiles, que puedan tener diferentes tipos de grupos, como ser los carboxilos. Generalmente se lo utiliza en forma gaseosa y se lo utiliza en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque al igual que podíamos utilizar las radiaciones ionizantes para hacer la esterilización de material plástico, este óxido de etileno sirve para esterilizar también material plástico, equipos electrónicos, bombas cardiorrespiratorias. Es muy peligroso porque es altamente inflamable y explosivo, y además es cancerígeno, ¿ya? Pero en industria se lo puede utilizar para esto, más que nada en la industria farmacéutica.
Ahora habíamos mencionado, ¿se acuerdan que había otro proceso de esterilización que era por filtración? Que ¿se acuerdan que los enumeramos? Son mejor por calor, después por radiaciones y después por filtración. ¿Por qué por filtración? Lo poníamos en tercer lugar, porque como ustedes ven aquí una imagen, aquí podemos ver un matraz, aquí vemos un embudo, y en la base de este embudo hay como un papel filtro como el que ven acá, ¿no es cierto? Y por acá se agrega el líquido que nosotros queremos utilizar. ¿Cuál es la idea de esto? Que supuestamente en este papel filtro van a quedar retenidas los microorganismos, ¿no es cierto? Y el líquido que va a pasar al fondo del matraz va a estar estéril. Ahora, ¿de qué depende esto? Mucho depende de la porosidad del papel filtro. Tenemos que utilizar un papel filtro que tenga una porosidad, es decir, que los microporos que tenga sean bastante pequeños. ¿Para qué? Para que no permita el pasaje de microorganismos. En este caso, cuando el poro no es muy pequeño del papel, si hubiera virus en este preparado, pueden llegar a pasar los virus al fondo del líquido. ¿Por qué? Porque los virus son bastante pequeñitos. Entonces se necesita un papel con la porosidad bastante pequeña. ¿Ya? Ese es uno de los procesos de esterilización por filtración. Este es más manual, y aquí este de acá, como vemos, dice vacío, ¿no es cierto? Se conecta una manguera y se prende un motor y se hace la esterilización al vacío, es más rápido, va cayendo más rápido. Eso hace que caiga de forma más rápida el líquido que hemos colocado por la parte de arriba. Y en este es mucho más lento. ¿Para qué podemos emplear? Aquí, como dice, la esterilización por filtración es paso a paso, ¿no es cierto? Y permite retener los microorganismos que puedan estar presentes. Esto se emplea para materiales sensibles al calor, tales como ciertos medios de cultivo que tienen azúcares, soluciones de antibióticos y otros medicamentos. Es lo que vendría a ser la parte de farmacia, ¿no es cierto? Que utilizamos a veces soluciones de antibióticos, otros medicamentos, podría ser un método de filtración. Se usan membranas filtrantes con poros de un tamaño determinado. Ese papel filtro viene de diferentes porosidades, ¿ya? El tamaño del poro depende del uso al que se va a someter la muestra. Hay que tener muy en cuenta que los filtros que se utilizan generalmente, como les mencionaba en los laboratorios, no retienen al virus ni a los micoplasmas. Entonces, tiene que ser el poro, es bastante importante, el poro del papel, para que se puedan retener los microorganismos. Existen generalmente tres tipos básicos de filtro, que son los filtros profundos o de profundidad, que estos consisten generalmente en un material fibroso o granular prensado que está plegado, activado y se pega dentro de los canales de flujo. En este tipo de filtros se hace la retención de partículas y se produce por una combinación de absorción y de retención mecánica en la matriz. Tenemos las membranas filtrantes, que tienen una estructura generalmente continua y la retención se debe principalmente al tamaño de la partícula. Las partículas que son más pequeñas al tamaño del poro van a quedar retenidas en la matriz del filtro. Y después tenemos los filtros de huella de nucleación o nucleoporo, que son películas igual muy delgadas, de un material que se conoce como policarbonato, y son perforadas por un tratamiento conjunto con radiación y sustancias químicas. Son filtros con orificios muy regulares que van a atravesar a la membrana verticalmente y funcionan como tamices, evitando el paso de toda partícula por ese filtro. ¿Para qué utilizamos el proceso de filtración? Para emulsiones oleosas, soluciones termolábiles, es decir, que son sensibles a las temperaturas, que si nosotros los sometemos a temperatura, esas soluciones ya no van a tener el efecto que es necesario, entonces se tienen que someter a procesos de filtración. Para esterilizar aceite, algunos tipos de pomadas, para soluciones oftálmicas, soluciones intravenosas, para las drogas diagnósticas, para los radiofármacos, para medios de cultivo celulares, para soluciones de antibióticos y de vitaminas. Generalmente para eso se utiliza lo que es el medio de filtración. Ahora, cuando ustedes avanzan lo que es el proceso de farmacia industrial, como les decía yo, ustedes hacen la elaboración de ciertos productos medicinales, ¿no es cierto? Yo no soy de la parte de farmacia, yo soy bioquímica, pero de lo que sé de la parte de ustedes, de lo que es de farmacia,
tienen ustedes sus medicamentos que elaboran, los farmacéuticos, los dividen en aquellos que pueden ser no tan estériles y aquellos que sí deben ser bien estériles. Por decir, algunos pomadas no es necesario que sean completamente estériles, es decir, que tengan un grado de esterilidad 0, porque lo van a utilizar a nivel de la piel. Pero hay ciertos, por decir, los inyectables en vena, las inyecciones, ¿no es cierto?, deben ser completamente estériles porque van a ingresar dentro del organismo. Peor las que son inyecciones venosas, entonces tienen que estar completamente estériles. Entonces, eso, dependiendo de todo eso, también son los procesos de esterilización que van a utilizar ustedes para sus productos farmacéuticos que van a elaborar. Aquí podemos ver otra imagen de lo que hablamos de cómo se hace la esterilización, ¿cierto? Por filtración. Sería esto también un proceso físico. La plataforma de vidrio donde se coloca, se une, acá está el matraz y aquí está la bomba al vacío, ¿cierto? Y a veces con una pinza para poder sujetar. Colocamos el medio que no está estéril y empezamos a filtrar. No se olviden entonces que lo que es la filtración tiene mucha influencia el filtro que se utiliza. Por decir, cuando hablamos también de procesos de esterilización por filtración, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio tenemos las cabinas de seguridad. ¿Qué son las cabinas de seguridad? Son aquellas en las cuales nosotros introducimos nuestra muestra para trabajar en un ambiente estéril, es decir, que no le caiga ningún microorganismo de los que están suspendidos en el ambiente. Esas cabinas de bioseguridad, muchas tienen su filtro. ¿Para qué? Tienen el filtro arriba, tienen un filtro para que entre aire, el aire que entra de afuera, en ese filtro quedan retenidas las partículas del aire de afuera, y lo que entra dentro de la cabina es un aire limpio. Ya, entonces, ahí también ese es como un proceso de esterilización del ambiente en el cual nosotros vamos a trabajar. Si hablamos de otros procesos de esterilización que no hemos visto aquí, no los hemos mencionado, pero que también es un método de esterilización por calor, es cuando nosotros esterilizamos nuestras asas de siembra. ¿Se acuerdan que ayer les hice un dibujito así muy rústico acá? Que decía que el asa puede ser como un hilo, ¿no es cierto? Ay, a ver, y tenemos el hilo, y aquí teníamos la cabecita del asa. ¿Era para hacer qué? La siembra, les dije, ¿no ves? Que uno podía hacer así, y otro podía tener una punta así, redondita. Entonces, ¿cómo esterilizamos nosotros esas asas cuando estamos trabajando en el laboratorio? En el mechero. El mechero que nosotros utilizamos en el laboratorio, mechero Bunsen, ahí colocamos el asa a la llama del mechero y que se tiene que colocar de un color rojo vivo. Entonces, una vez que está ese color, está esterilizado, lo hemos hecho por calor directo, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros trabajamos con nuestros medios de cultivo en un mesón encendido, ¿por qué? Porque ese mechero que está encendido, esa llama que desprende el mechero, hace que lo que está alrededor, cerca a él, al mechero, el ambiente quede estéril. Por el calor no bajan los microorganismos que están suspendidos en el ambiente, o cuando se están bajando son eliminados por ese ambiente caliente que está alrededor. Y esa parte donde nosotros trabajamos alrededor del mechero es nuestra zona, se puede decir, estéril, para que no nos contaminen nuestros medios de cultivo. Ahora, si bien nosotros hablamos de que tenemos que tener nuestro material estéril, se debe hacer controles de esterilización. ¿Por qué? Porque nuestro equipo puede ser que se haya fregado y nosotros no nos damos cuenta. Nuestra autoclave, ya con el uso, con el tiempo, con los años, se ha ido fregando, ¿no es cierto? O tal vez a veces inclusive cuando son nuevas vienen con fallas. Entonces nosotros tenemos que hacer controles y saber si ese equipo de verdad está dando la función que nosotros necesitamos, que es esterilizar. Se hacen dos tipos de controles. Hacemos controles de esterilización y controles de esterilidad. Los controles de esterilización, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven esto? ¿Qué diferencia hay entre ambos?
Los de esterilización monitorean el proceso de esterilización. ¿A qué se refiere eso? Es decir, que van a monitorear el proceso cuando el material que nosotros estamos esterilizando está dentro de un autoclave o está dentro de un pupinel. En ese momento están monitoreando el proceso de esterilización. Durante los 121 grados centígrados y los 15 minutos, en ese tiempo están monitoreando los controles de esterilización. Los controles de esterilidad, ¿en qué tiempo están monitoreando? ¿Qué monitorean? ¿Qué diferencia hay con los de esterilización? Que esto van a monitorear el material que ya fue esterilizado, es decir, el que ya está fuera, el que ya sacamos del pupinel, el que ya sacamos del autoclave. Ahí en ese momento nosotros también podemos monitorear si el material de verdad está esterilizado. Ahora, los controles de esterilización que se dan durante el proceso de la esterilización son controles físicos o químicos o controles biológicos. Pueden haber esos dos tipos de controles, físico-químicos o biológicos. Y los controles de esterilidad podemos hacerlos de diferentes formas, como ser transferencias a medios de cultivo, test de promoción del crecimiento, test de bacteriostasis o test de filtración por membrana. Estos controles de esterilización que los hacemos nosotros en el laboratorio, quiero mostrarles la fotito. Aquí les voy a explicar mejor todo lo que está aquí escrito, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Por decir, estas son unas cintitas, como la cinta Masking que ustedes conocen, ¿no es cierto? Que han de haber visto que venden en las ferreterías. Esta es como la cinta Masking, pero si ustedes se dan cuenta, viene con unas líneas, ¿no es cierto? Vienen unas líneas blancas. Este es un control físico, químico, muy simple, que nosotros lo colocamos y este se utiliza generalmente en el pupinel por seco. ¿Qué hacemos? Por si tenemos nuestro material, supongamos que hemos envuelto nuestro material, una caja Petri, la hemos envuelto o hemos envuelto una caja, cualquier cosa, con papel madera. Agarramos un pedacito de esta tirita y se la colocamos encima. Ahora, si nosotros tenemos abundante material, tenemos cajas, tenemos matraces, tenemos cajas metálicas que vamos a esterilizar, no les vamos a poner obviamente a todos, ¿no es cierto?, la tirita. Entonces podemos poner a dos materiales y los ponemos en el centro, es decir, al medio de todo, para ver si el calor llega hasta ese lugar, hasta ese material que está cubierto por todos los demás que están hacia arriba. Entonces, esto llevamos a la estufa, habíamos dicho que podíamos llevar 140 grados centígrados por 5 horas, ¿no es cierto? Entonces lo llevamos. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir en este control físico? Esas rayitas que estaban de este color así transparente, blanquita, si este equipo, que es el pupinel, alcanza la temperatura necesaria para esterilizar todo el material, esas líneas se van a colocar de un color negro, como el que vemos acá. Este es un control negativo y este es un control positivo. Es decir, tienen que virar de color. Si es que se ha alcanzado la temperatura necesaria y ese material alcanzó esa temperatura, entonces decimos que está estéril. Ese es un control de esterilización que se va dando dentro del proceso de esterilización. Es decir, cuando el material está dentro, en este caso, del pupinel. Entonces este se utiliza más para el calor seco. Calor seco. Ahora, para el calor húmedo, hacemos este. Este vendría a ser un control biológico. ¿Por qué es un control biológico? Porque lo que ustedes ven en esta ampollita, como esta de acá, es una bacteria. Esa bacteria que está dentro de esta ampollita o dentro de este material se llama Sterotus thermophilus. Bacillus Sterotus thermophilus. ¿Por qué se llama así? Porque se llama Bacillus Stereothermophilus. Termófilos, ¿por qué? Porque esta bacteria que está aquí adentro de esta ampollita se destruye o es esterilizada o es muerta a 121 grados centígrados. Es decir, a menor temperatura sigue viva, por eso se dice termófilos. De ahí su nombre de termófilos, porque aguanta hartas temperaturas. Entonces,
Recién se destruye a 121 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos el autoclave, ya lo vieron en una imagen hace rato, el autoclave, colocamos todo nuestro material contaminado dentro de ese autoclave y colocamos esta ampollita ahí adentro. Nos colocamos la ampollita adentro. Una vez terminó el proceso, se esterilizó a 121 grados los 15 minutos, dejamos enfriar el autoclave, sacamos y rompemos la ampollita. La rompemos. En algunos casos puede virar de color y en otros casos tenemos que romper la ampollita y sacamos con un asa y sembramos en una caja Petri. Como es un bacillus, es un gran positivo, va a crecer en un agar sangre. Lo sembramos, la bacteria, de aquí que hemos sacado, y lo llevamos a incubar 24 horas. Si a las 24 horas vemos que no ha habido crecimiento, entonces con eso confirmamos que el autoclave sí llega a los 121 grados centígrados porque sí llegó a matar a esta bacteria que muere a esa temperatura. Esos son controles que nosotros hacemos para ver si de verdad está nuestro material de verdad siendo esterilizado completamente. ¿Ya? Ahora, entre los procesos que hacemos fuera, aquí podemos tener, miren, otros métodos de esterilización, de temperatura. Ahora vienen de diferentes formas para hacer los procesos de esterilización, pero los que nosotros más utilizamos son estos. Este es bastante económico, porque compramos así el rollito de la cinta y lo utilizamos. Este es un poquito más costoso en relación, pero es el único que podemos utilizar para el control en el autoclave, pero pueden venir otros métodos. Ahora, cuando hablamos de los procesos de esterilización o de los controles que habíamos mencionado acá, de los controles de esterilidad, cuando hablamos del más común que nosotros hacemos dentro del laboratorio, es que, por decir, preparamos agar nosotros, en nuestro laboratorio preparamos agar sangre, agar chocolate, agar macón, que son los que más utilizamos dentro del laboratorio. Preparamos un lote de esos agares para ser utilizados para nuestra siembra. Entonces, ¿qué hacemos? De eso, por decir, preparamos 20 cajas de agar sangre, 20 cajas de agar maconte y 20 cajas de agar chocolate. Al azar, agarramos una caja de cada uno. Una. Mejor dicho, agarramos dos cajas de cada uno. A la una, hacemos una siembra de una bacteria conocida. Por decir, en el agar sangre podemos sembrar un Staphylococcus aureus, que sabemos que es una bacteria que causa una beta-hemólisis. En el agar chocolate podemos sembrar un Haemophilus influenza, que sabemos que va a crecer en el agar chocolate, porque utiliza unos factores que tiene este agar. Y en el agar macconque sembramos una Escherichia coli, que sabemos que va a dar colonias rosadas porque es lactosa positiva. Y en la otra caja que sacamos no ponemos nada. Es decir, no le colocamos ninguna bacteria. Entonces los llevamos a incubar a las 6 cajas, 2 de sangre, 2 de chocolate y 2 de macón, que las llevamos a incubar a la estufa a 37 grados centígrados. Al día siguiente, nosotros vamos y sacamos nuestras cajas y observamos. En las que no tenían nada, es decir, las que no habíamos sembrado nada, deberían estar vacías, no debería haber nada. ¿Por qué? Porque supuestamente acá estaban estériles, hemos hecho una preparación estéril, ¿no es cierto? Todo nuestro material que utilizamos fue estéril. Pero si nosotros vemos que han crecido algunas colonias en nuestro medio, entonces podemos sospechar que todas nuestras cajas van a estar con problemas y nos pueden producir errores al momento de hacer las siembras de los pacientes. Ahora, las otras que sembramos bacterias, pues deberíamos ver que si nuestro agar sangre está bien preparado, sabemos que el Staphylococcus aureus debería haber causado una beta-hemólisis. Tenemos que observar esa beta-hemólisis en el agar sangre. Sabemos que el Haemophilus debería crecer en el agar chocolate. Tenemos que ver que se hayan formado las colonias en el agar chocolate de la Haemophilus. Y el macconque debería crecer esa Escherichia coli que sembramos y deberían ser las colonias rosadas. Si alguno de esos puntos no se ha dado, pues también podemos darnos cuenta que nuestros medios de cultivo no fueron bien preparados.
¿Y qué hay que hacer en ese caso? Pues debemos eliminar todo ese lote de cajas que hemos preparado y deberíamos volver a preparar nuevas. Entonces, esos son controles de esterilidad que se van dando ya después de que hemos hecho el proceso de esterilización. Ahora, aquí está lo que les había mencionado. En este caso, este del flameado, este es el mechero Bunsen, que yo les decía que aquí se coloca el asa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que quede un color rojo vivo, y ese es un proceso también de esterilización. Es un método de flameado también de esterilización, ¿ya? Otro método de esterilización es la incineración. ¿En qué caso incineramos generalmente? Puede ser materiales que han sido utilizados con sangre. Las jeringas las podemos esterilizar por incineración, es decir, el émbolo, ¿no es cierto?, que de plástico. Las agujas también las podemos someter al proceso de calor, así incinerando. Otra cosa que podemos esterilizar por este método también son restos de, por decir, cuando hacen amputaciones de miembros, ¿no es cierto?, de pies, de piernas, de brazos, a veces hacen amputaciones, también se puede hacer la incineración. Es un proceso de esterilización también, la incineración. Bueno, con eso terminaríamos la parte de lo que es la parte de esterilización. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Bueno, entonces a ver, vamos a ir a las preguntas del día. A ver, Kimberly Romero, ¿dónde está Kimberly Romero? Kimberly Romero, ¿está o no está? Sí, estoy. ¿Ya? Estoy en mi trabajo. A ver, Kimberly. ¿Cuál es más efectivo entre los procesos físicos? ¿O cuáles son los procesos físicos de esterilización? Los procesos físicos de esterilización. Calor. No sabría decirle, doctora, que no escuché esa parte. Ya. Gonzalo Solís, ¿dónde está Gonzalo? Doctora, es doctora, calor y radiación. Gonzalo, a ver, dígame, ¿cuáles son los métodos físicos de esterilización? ¿Por qué se dan los métodos físicos, de el calor y la radiación, doctora. El calor, hay calor húmedo y calor seco, y la radiación Ya. ¿Y las radiaciones de qué? ionizante y ultravioleta. Y radiaciones ultravioletas, ya está bien. A ver, Nayeli Toledo, ¿dónde está Nayeli Toledo? Sí, estoy aquí. Nayeli, a ver, entre el calor húmedo y el calor seco, ¿cuál es más efectivo? El calor seco. ¿Por qué es más efectivo el calor seco? ¿Qué produce el calor seco? ¿Se acuerdan? ¿Cómo actuaba en la célula? ¿Cómo actuaba en el microorganismo? El calor seco puede actuar secando lo que son las células, los efectos tóxicos, ay, no sé, algo así. Ya. Doctora, A ver, Es el calor húmedo. es el calor húmedo porque es el calor húmedo porque produce la coagulación de las proteínas y es más efectivo la esterilización por el calor húmedo.
Sí, es más efectiva, decíamos, porque el agua conduce mejor el calor, ¿no es cierto? Y el calor seco. Ya. A ver, Lisbeth Vargas, ¿dónde está Lisbeth? Aquí, doctora. Lisbeth, ¿qué diferencia hay entre esterilización y desinfección? ¿Se acuerdan? Que desinfección y... ¿Qué dijo, doctora? Entre esterilización y desinfección. Desinfección, que podemos desinfectar entre los cuerpos, algunos así, y esterilización cuando se desinfecta materiales como vidrio, colonias y eso. Ya. Vanessa Vilca. Sí, doctora. La misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esterilización y desinfección? La diferencia es que la esterilización busca eliminar la totalidad de microorganismos y la desinfección, o sea, se trata de desinfectar, algo así. Ya está, sí, más o menos. A ver, Erika Aguirre, ¿dónde está Erika? Erika Aguirre. Sí, doctora. La desinfección y la esterilización, ¿en qué tipo de, se pueden dar ambos en organismos vivos? ¿Dónde se pueden aplicar esos dos conceptos, de esterilización y desinfección? La esterilización se lo realiza a los microorganismos para eliminar los microorganismos. ¿Y eso se puede dar en superficies inanimadas o se puede dar también en seres vivos, la esterilización? No sabría decirle, doctora. Ya van a prender sus cámaras ya porque siento que hablo con la pantalla, nomás no los veo siquiera. Ya. A ver, Laura Álvarez. Presente. A ver, Laura, la misma pregunta. ¿La esterilización se puede dar en seres vivos, en objetos inanimados? ¿En qué se da la esterilización? ¿Dónde se hace? Se puede dar tanto en objetos inanimados como en sustancias. ¿Y en los seres vivos se puede hacer la esterilización? La esterilización, no creo. Ya. A ver, para que quede claro. Habíamos dicho que la esterilización es la destrucción total de todo microorganismo, ¿cierto? Y la desinfección a veces es la destrucción parcial, no lo destruye completamente. Ahora, la esterilización no se da en organismos vivos, solamente en objetos inanimados, ¿ya? En cambio, la desinfección puede darse en objetos inanimados, como también si nosotros utilizamos lo que es a los antisépticos, ¿no es cierto? Que también puede ser. Eso sí, se pueden ser los antisépticos utilizados sobre seres humanos. En cambio, los desinfectantes y los que se utilizan en procesos de esterilización, todo esto es en objetos inanimados, ¿ya? A ver, vamos con Alejandra Barrera. ¿Dónde está Alejandra Barrera? Aquí está otra. Ya. A ver, encienda su camarita para que la vea. A ver, Alejandra.
¿Cuál es el equipo que se utiliza como método de esterilización por calor húmedo? ¿Qué equipo utilizamos en el laboratorio para esterilización por calor húmedo? El autoclave. El autoclave. ¿Y qué temperatura tiene que alcanzar el autoclave para que esterilice al material contaminado? 121 grados. 121 grados centígrados, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuánto tiempo lo debemos dejar? 30 minutos. 30 minutos. ¿Perdón? 30 minutos. 15 minutos. De 15 a 30 minutos, ¿no es cierto? Nosotros generalmente aquí en el laboratorio lo dejamos 15 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Lilian Cardona. Lilian, ¿y qué equipo utilizábamos para material, mejor dicho, para calor seco? ¿Qué equipo utilizamos en el laboratorio para esterilización por calor seco? Bajo Pinel, ¿no es cierto? ¿Y ese a qué temperatura lo utilizamos? Ya. Y cuando utilizamos la estufa, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay? ¿A mayor temperatura, menor tiempo o el tiempo es similar para todos? Para todas las temperaturas que coloquemos. Ah, ya, está bien. A ver, vamos con Ana Karen Cardoso. Presente, doctora. A ver, Ana Karen, ¿qué produce o dónde actúan las radiaciones ionizantes en los microorganismos? ¿Qué destruyen? ¿Dónde actúan principalmente? En el ADN. En los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Material genético. Y aparte de eso, ¿qué más? ¿En dónde más podían actuar? Ahí se me bajó. En las proteínas, ¿se acuerdan? Proteínas, ácidos nucleicos podían actuar, ¿no es cierto? Ya. A ver, Zaira. ¿Dónde está Zaira? Zaira, ¿para qué material se puede utilizar las radiaciones ionizantes? ¿Para esterilizar qué material? Va, disculpa, doctora, pero no pude lograr escuchar esa parte de lo que explicó. Ya, a ver, Fabiola Choquechami, la misma pregunta. Fabiola. Fabiola Choquechami, ¿no está? Fabiola. Está en sala, pero no contesta. Ya, está Fabiola. María Cristina Choquetilca. Para materiales termolables como jeringas, sondas. Eso, ¿no es cierto? Para materiales, más que nada se lo utiliza en industria, para esterilizar los materiales de plástico. Ya. Ahí vamos con Jenny Claure. ¿Dónde está Jenny? Sí, aquí, doctora. Jenny, a ver, usted dígame, ¿qué tipo de controles podemos hacer en el autoclave? ¿Qué tipo de control durante el proceso de la esterilización ocupamos para el autoclave? Sería el tiempo que vamos a desesterilizar los materiales. Ya. A ver, Marlene Condori. Sí, doctora. La misma pregunta, ¿qué tipo de control hacemos al autoclave?
Fue lo último que vimos casi. Controles físico y químico, doctora. ¿Quién me contestó? Micaela, ¿no? No. Controles biológicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Los controles biológicos. Con el Bacillus Esteriotropus termófilos que venía en una ampollita, ¿se acuerdan que les mostré el dibujo? La ampollita que la introducimos dentro del autoclave. A ver, Alondra Díaz. Presente, doctora. Alondra, ¿cómo utilizamos la solución cómo utilizamos la lavandina como desinfectante químico? ¿Cómo se utiliza la lavandina? Directamente, ¿qué tenemos que hacer? La lavandina pura en sí es solo para limpieza, dijo, pero diluida en agua sí es desinfectante, bueno, algo así. ¿Ya qué se forma cuando la mezclamos con el agua? ¿Se acuerdan? ¿Qué ácido se formaba cuando mezclamos con el agua? Ay, a ver, espérame un ratingo, sí me acuerdo algo. Ay, no. Doctora, se forma el ácido hipocloroso. Cloruro de hidrógeno. El ácido hipocloroso, es el ácido hipocloroso lo que se forma, ¿no es cierto? Cuando lo combinamos con el agua. ¿Ya? Jacqueline Escobar. Presente, doctora. Jacqueline, ¿qué necesita por decir, si vamos a hacer una esterilización por un método físico como el calor, ¿qué condiciones necesita ese proceso de esterilización por calor? ¿Será que me puede volver a dictar la pregunta, doctora? Por favor. Ya, habíamos mencionado, por eso, cuando vamos a hacer un proceso de esterilización, si es por calor, si es por algún producto químico, ¿no es cierto? Necesitan cada uno de ellos ciertas condiciones. En este caso, si hablamos de un proceso de esterilización por calor, ¿qué condiciones son necesarias para que se dé esa esterilización? Ya sea por calor seco o por calor húmedo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita de condiciones para que se dé ese proceso de esterilización? ¿Clave? No la escuché, Jacqueline. ¿Dijo algo? ¿El autoclave, doctora? No estamos hablando de condiciones. ¿Qué condiciones se necesitan cuando vamos a hacer un proceso de esterilización por calor? No me acuerdo, doctora. Doctora, ¿no es la temperatura y el tiempo de exposición? Eso, la temperatura y el tiempo de exposición, ¿cierto? ¿A qué temperatura lo sometemos por calor y cuánto tiempo? Eso es algo muy importante. Está bien, Jane. A ver, Ruth Falón. Así, la misma pregunta que le hice a su compañera Jacqueline, pero cuando hablamos de un producto químico, ¿qué condiciones se necesita de un producto químico para que actúe como esterilizante o desinfectante? Producto químico. No lo anoté, doctora, me disculpa. ¿No la escuché? ¿Me dijo algo? No lo tengo apuntado, doctora.
Me pasó ese dato, mi disculpa. Ya. A ver, Jesús Flores, la misma pregunta. ¿Sería la concentración, el tiempo y el pH? Eso, concentración, tiempo y pH, ¿no es cierto? No se olviden que cada tipo de esterilización que nosotros utilicemos dentro del laboratorio tiene ciertas características. En el caso de lo que es calor, obviamente la temperatura y el tiempo. Cuando hablábamos de calor seco y calor húmedo. Cuando hablábamos de las radiaciones, aumentaba lo que era la dosis de radiaciones, ¿no es cierto? El tiempo de exposición también. Y cuando hablamos de productos químicos, es la concentración, que es lo mismo que les expliqué ayer, cuando hablamos sobre la preparación de la solución de lavandina, les comenté que teníamos que preparar a cierta concentración. El tiempo que se va a exponer, ¿no es cierto? Y también influye mucho el pH, porque si el pH de esa solución varía, no va a tener su efecto, ¿ya? Bueno, hemos quedado en Jesús, ¿no es cierto? Ahí. Vamos a darle paso a sus compañeras que van a exponer hoy día, que son Fabiola Choquechambi y Jacqueline Escobar. Les voy a dar la opción para que puedan hacer la presentación de su diapositiva. Pueden compartir su pantalla.